Cordial saludo, mi nombre es Cristian Danilo Rincón González, estudiante del curso de diseño de base de datos del programa Ingeniería de Sistemas. Mi número de grupo es el 2020-16899-64. Voy a realizar el video correspondiente a la fase uno, donde se muestra la evolución de los datos de las bases de datos a partir de los años 60. Entonces tenemos que pues, la evolución histórica. En los años 60 la industria informática seguía en auge. Gracias a esto pues se contaba con una base de datos computarizada y que coincidió con con la aparición de los primeros computadores. Durante esa época eh, pues evolucionaron las bases de datos y se crearon pues dos modelos de base de datos bastante conocidos, que fue el modelo de base de datos en red, que los datos se conectaban entre sí a través de un sistema en red. Y pues también se creó el modelo de base de datos jerárquicos, que los datos se distribuían en una figura similar a la de un árbol. Tenemos los años 70. Entonces aquí apareció el famoso modelo relacional de las bases de datos. Y en 1974 fue tan significativa la influencia de este modelo relacional que a partir de este se creó, luego en unos años se creó la gestión de base de datos de Oracle. Y pues por si fuera poco, apareció el lenguaje SQL, que se utiliza mucho y facilita la estructuración y recuperación de la información contenida pues, en las bases de datos y permite procesar y hacer transacciones con los datos de una forma más sencilla. En los años 80 y 90 el lenguaje SQL pues, fue el estándar en el Instituto Nacional Estadounidense y en la Organización Internacional de Normalización ISO. Entonces, con la llegada de los 90, ya también pues, estaba Microsoft y este lanza su gestor de base de datos conocido como Access, Microsoft Access, y permitía reunir datos e información desde otras plataformas también como Excel. Y ya en el siglo XXI el mercado de la base de datos sigue liderado por tres grandes, que es Oracle, IBM y Microsoft. Y está en auge también la comunicación informática, el comercio electrónico, y pues están levantando nuevos software que pueden competir con las bases de datos más famosas a escala mundial. Aunque el boom de la década de los 90 también ayudó, ya que se creó el nacimiento de la World Wide Web, y esto facilitó que las consultas de bases de datos se pudieran realizar más fácil. Tenemos los modelos. Entonces los modelos, de entre los más famosos está el modelo de base de datos de red ideado por Charles Babbage. Entonces este modelo en red se basa en el modelo jerárquico, permitiendo relaciones de muchos a muchos entre registros vinculados. Implica que estos registros principales sean múltiples y basados en la teoría de conjuntos. También tenemos el modelo jerárquico, que se distribuye de una forma similar a la de un árbol y permite que la estructura de este permita la información que se repita y use relaciones padre-hijo. Cada padre puede tener hijos, pero cada hijo solo tiene un padre. Tenemos el modelo relacional, que se basa en el concepto que entre los conjuntos de datos y se ha convertido en el modelo dominante para las bases de datos empresariales. Es una forma de estructurar la información en tablas, filas y columnas, y esta información se une mediante pues, estas tablas, lo que facilita la comprensión y la obtención de estadísticas sobre la relación entre varios datos. Este es como el más utilizado hoy en día. Y también está el modelo de datos no relacional o no SQL, que se basa en modelo de datos eh, relacionales y son altamente escalables y flexibles. Este modelo está optimizado para los requisitos específicos de ciertos tipos de datos, por ejemplo, los datos que se pueden almacenar como clave-valor, como en un documento JSON. Las herramientas más utilizadas y la tendencia actual, pues es, se intenta con las bases de datos crear soluciones que sean cada vez escalables y eficientes para manejar grandes cantidades de datos y en entornos en la nube. Para las bases de datos relacionales hay sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle, entre otros. También existen sistemas no SQL como MongoDB, Cassandra, que están diseñados para manejar grandes cantidades de datos no estructurales. Hay diferentes herramientas y tecnologías que permiten el procesamiento de bases de datos y existen herramientas de análisis de datos como Power BI y se está trabajando mucho en crear este tipo de herramientas que sean útiles para empresas y organizaciones
las cuales toman decisiones en base a los datos que tienen. Un ejemplo de la que almacena y gestiona grandes cantidades de datos sobre productos, compra de usuarios y más en su base de datos. Cuando un usuario visita el sitio web de Amazon, se utilizan consultas de base de datos para buscar, recopilar información sobre los productos y servicios que ofrecen, así como personalizar las recomendaciones de productos basados en el historial de compras y navegación del usuario. Además, cuando un usuario realiza una compra, se utilizan consultas de base de datos para actualizar el inventario de productos y realizar el seguimiento del envío. Las bases de datos en Amazon ayudan también a la empresa a tomar decisiones empresariales que pueden analizar los datos para identificar tendencias de compras, preferencias de los consumidores y, y varios aspectos más. Esto también les permite tomar decisiones como qué productos ofrecer, cómo mejorar la experiencia de usuario, cómo optimizar el negocio para aumentar las ventas y, y mejorar la satisfacción del cliente. Las conclusiones, pues, que las bases de datos en nuestros días son un ejemplo de las mejoras que se han hecho a lo largo de los años, que han siempre ido a la par de la demanda digital. Además, el auge del Internet, como los continuos avances en electrónica e informática, han permitido que las bases de datos sean una herramienta útil en cualquier sistema operativo. Además de esto, pues los sistemas que administran las bases de datos son esenciales, tienen gran importancia para determinar la efectividad de una base de datos a corto y largo plazo, pues estos ofrecen seguridad, acceso inmediato pues a los datos y a la información para el intercambio de esta información. En resumen, también la tendencia actual de las bases de datos es hacia soluciones cada vez más escalables y eficientes que puedan manejar grandes cantidades de datos. Además, existe una gran variedad de herramientas que permiten este procesamiento pues cada vez se trabaja más en construir herramientas para Big Data y para este tipo de análisis de datos que tienen mucho auge. Gracias por su atención. Este es toda la presentación.